que cumpla con los prometidos, que es la devolución. ¡Del Perú! ¿Quiénes somos? Buenavista del Perú. Muy buen hermano. Bueno, ustedes saben que ya en estas semanas que vienen ya se está definiendo el proceso, ya se va a definir en realidad, porque en primer lugar necesitamos empezar con la devolución. En primer lugar, el problema es cómo lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Desde el derecho de propiedad de los bonavistas, ¿no? O desde la perspectiva del que ha venido apropiándose de nuestros dineros, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Acá hay dos posiciones nada más, ¿no? El derecho de propiedad, que nosotros representamos y defendemos de acuerdo a la Constitución, ¿no? Y el Ministerio de Economía y Finanzas, que quiere, ¿no?, quedarse, apropiarse, ¿no?, del dinero del FONAVI. Es una constante y permanente lucha que hemos desarrollado desde el año 2000 hasta la fecha. No ha habido acto que hayamos hecho en cualquier instancia del Poder Ejecutivo, ¿no?, donde el Ministerio de Economía y Finanzas se haya opuesto, haya salido a oponerse. ¿No? Cuando hicimos el tema de la ley en el Congreso, en el año 2001, el Ministerio de Economía envió un proyecto para seguir usando el dinero del FONAVI. Y justamente esa utilización es la que ellos tienen que rendir cuentas, porque ese dinero no es del Estado, era para hacer la vivienda del trabajador y tienen que responder por ese dinero. Y es lo que no han hecho hasta la fecha, y ese es el problema de fondo, por ejemplo, ¿no? Son 13.700 millones que hasta la fecha el Ministerio de Economía no ha rendido cuentas, ¿no es cierto? No ha rendido cuentas dónde está ese dinero. Simplemente utiliza el tribunal para decir no se devuelve el aporte del empleador, no se le devuelve a 350.000 bonavistas su patrimonio. ¿Por qué? Es solamente para tapar la desaparición, para tapar, podemos decir ya en términos claros, el robo de nuestro dinero. Ellos tienen que rendir cuentas de lo que es efectivamente dónde está ese dinero. Ya hemos presentado la documentación en la comisión ad hoc, ¿no? Les muestro saber, porque increíblemente han pasado tanto tiempo y no sabían que existía ese informe, Se dieron con la sorpresa de que ese informe existía, ¿no?, en las cuentas generales de la República, que es la contabilidad del país. En la contabilidad del país, que es la cuenta general de la República, está consignada, ¿no?, esa cantidad de activos del FONAVI. Así que nadie puede decir que es una invención de nosotros, que se nos ocurre. No, eso está registrado en las cuentas generales de la República del año 2003 y 2004. Y de ahí, pare usted de contar, nunca más se ha sabido qué fue de ese dinero, ¿no? Entonces la prueba es de que en el año 2012, cuando la comisión empieza su función para devolver, solamente le transfieren 212 millones de soles, solamente le transfirieron eso. Con 212 millones de soles empezó, ¿no? Y después se fue acumulando los 1.300 millones y ahora los 2.000 millones. Bueno, ese es el tema de fondo, esa es la perspectiva del Ministerio de Economía y Finanzas, y por eso es que utiliza el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, para decir, bueno, devuélvase, pero aplicando la tasa de interés legal efectiva, ¿no? Y lo hacen a propósito. Ellos saben por qué lo hacen, ellos no son magistrados, ¿no?, que han comprado sus títulos aquí en Azángaro, no, son magistrados que tienen pues experiencia, ¿no?, y parte justamente de la formación de un abogado, ¿no?, es también la situación financiera. Así que cuando ellos dicen actualícense con la tasa de interés, saben que con eso están dándole una mano al Ministerio de Economía y Finanzas, porque el Ministerio de Economía y Finanzas dice, bueno, pues todo el dinero del 80, 90 ya se pulverizó, se licuó, porque hubo la hiperinflación de los gobiernos, ¿no? Y además esas monedas no existen. ¿Cómo vamos a devolver en soles, oros y ñinquis si desaparecieron por efecto de la hiperinflación? No, pero eso, ¿qué significa? Tapar, pues tapar, porque esos dineros que se invirtieron en esa época se hicieron pues los conjuntos habitacionales en todo el país, ¿no es cierto? Fue un montonal de plata, miles de millones de soles, de inches que se invirtieron en todo el país, y cientos de miles de personas tienen su vivienda, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero tiene su vivienda, ¿no? Entonces, ¿dónde está ese dinero? Tiene que rendirse. La única forma de que ese dinero pueda expresarse realmente ahora es a través de una fórmula que permita actualizar a valor presente, a la moneda actual, esas aportaciones.
entonces no quieren devolver, pues no quieren devolver ese dinero, entonces no quieren rendir cuenta, no quieren devolverlo, y por eso apelan, utilizan esas trafas, ¿no es cierto?, estas artimañas legales, financieras, para poder justificar y legalizar el robo. Esa es la pelea central que se está desarrollando, ¿no es cierto?, al interior de la comisión. Nosotros cuando trabajamos las leyes, el año 2000, ¿no es cierto?, cuando trabajamos las leyes, ¿por qué tuvimos que hacer esas leyes? No las hicimos porque a nosotros se nos ocurrió hacer, ¿no?, y aparecer como que éramos los mejores luchadores, los que siempre paran luchando y hacen leyes, no. Hicimos las leyes por una necesidad. Había que nuevamente, ¿no?, reorientar el proceso que había sido, ¿no es cierto?, denaturalizado por una sentencia del año 2018, donde el tribunal, así sin asco, se zurró en el referéndum, se zurró en la voluntad del pueblo y derogó la ley 29625. ¿No es cierto?, la derogó, nos dejó sin ley, así de simple, nos dejó sin ley de devolución, ¿no? Y tuvo todavía el empacho de decir en esa sentencia de que se haga una nueva ley que regule los procesos y procedimientos de la devolución. O sea que ¿para qué se hizo un referéndum? ¿Para qué se recurrió al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional? ¿Para qué el Estado gastó casi cerca de 200 millones de soles en hacer el referéndum? Nada de eso sirvió, no les interesó, no les importó. Bueno, ahí aparecimos nosotros y dijimos, ¿por qué se va a hacer una nueva ley? Si tenemos la ley 29625, ¿por qué se va a hacer una nueva ley? No se va a hacer una nueva ley. Se va a restituir la ley 29625. Se va a restituir la ley 29625. Y efectivamente eso es lo que hicimos, restituir la ley 29625, para que se devuelva a todos el total de sus aportaciones, actualizadas, más de sus empleadores. Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, ¿no?, toda esa devolución de 10 soles que era por todo concepto y solamente para el trabajador y solamente a los que no se habían beneficiado, todo eso lo anulamos, lo desaparecimos con la nueva norma, ¿no? Pero nuevamente pues el ladrón que está metido en el gobierno, esas entidades de corrupción que están enquistadas en el gobierno, ¿no es cierto?, nuevamente actuó y utilizó a su compinche de siempre. Si ustedes se han dado cuenta, el Tribunal Constitucional para nosotros siempre ha sido el compinche del ladrón, ¿no? El ladrón nos roba y cuando avanzamos para recuperar nuestro dinero, utiliza el tribunal para recortar nuestro derecho. Si ustedes se dan cuenta, en el tiempo, estos dos son cómplices, ¿no? Pasan abogados y siguen pasando abogados y cada uno de ellos se condecora y son los tribunos y son los que saben más de leyes, pero iguales con el FONAVI, actúan de la misma forma, ¿no? Le dan al Ministerio de Economía y Finanzas la sentencia que necesita para poder seguir apoderándose, apropiándose de nuestro dinero. Eso es lo que viene pasando a lo largo de estos años. Esa es la constante lucha que tenemos contra el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no?, y su aliado, que es el Tribunal Constitucional. Todo eso se debate en la Constitución, en la Comisión, porque efectivamente la Comisión tiene que actuar, según ellos, en función a la sentencia del tribunal. Según nosotros, ¿cómo se va a actuar en función a una sentencia prevaricadora, ¿no?, de un tribunal que tiene que defender la Constitución? Y defender la Constitución significa defender la propiedad, el derecho de propiedad de 2 millones de fonavistas. ¿Cómo vamos a acatar una sentencia que es ilegal, es ilegítima, es delincuencial, es prevaricadora? No podemos aceptar, ¿no? Los del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, se zurran en las sentencias. Por ejemplo, esa sentencia que ha salido del Tribunal para el aumento progresivo de las pensiones, ¿lo cumple el Ministerio de Economía y Finanzas? No. No lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo. Se zurra la sentencia del tribunal, se zurra, pues no le da la gana de cumplirla. ¿Y cómo lo van a obligar al Ministerio de Economía a cumplir con la sentencia? No hay forma como hacerlo, ¿no es cierto? Y así muchas sentencias más que ha sacado el tribunal en muchos casos. O por ejemplo, a los empresarios, por ejemplo, ¿no?, que tienen juicios con ASUNAT porque deben tributos, ¿no?, los intereses siguen corriendo, lógico pues, es una deuda, ¿no? Y lo que va a hacer el juez es determinar nada más que si efectivamente tiene que pagarla o no tiene que pagarla, y los intereses siguen corriendo. Si no tiene que pagar, que no hay la deuda, no tiene nada que pagar, y si tiene que pagar con intereses.
¿Qué ha dicho el tribunal? Que no, que en los juicios no corre el interés. No corre el interés. O por ejemplo, alguna empresa que produce dólar real, los hermanos Añaños, en la empresa esta AGE, no, ya han exonerado, ya han condonado